Hola de nuevo. Bueno, cuando hablamos de transitorios del condensador, nos estamos refiriendo al periodo de tiempo que transcurre cuando el condensador se está cargando o se está descargando. Cuando está cargado ya sabemos lo que hace. Cuando está descargado ya sabemos lo que hace. Pero en la transición es lo que vamos a estudiar ahora. Y es muy importante también porque muchas de las aplicaciones que tiene el condensador derivan de cómo es su transición de carga o de descarga. O sea, cómo se carga, cuánto tiempo tarda en cargarse o cuánto tiempo tarda en descargarse. Vale. Eso. Los condensadores no se cargan instantáneamente. Tienen un tiempo de carga que depende de la capacidad del condensador. Si el condensador es grande, ¿cómo será el tiempo de carga? ¿Cómo será? Pues si el condensador es grande, tardaremos más tiempo en cargarlo. Y por otra parte, también depende de la resistencia que conectemos en serie con el condensador. Si es una resistencia grande, que deja pasar pocos electrones, va a tardar más tiempo el condensador en cargarse. En cambio, si le ponemos una resistencia baja o no le ponemos resistencia, los condensadores entran de golpe, cargan el condensador mucho más rápido. Así que tenemos el siguiente transitorio de carga. Bueno, nosotros partimos de aquí. Tenemos este circuito. Tenemos un condensador totalmente descargado, en serie con una resistencia. Tenemos un conmutador y una fuente de alimentación. Cuando cerramos el interruptor, o bueno, lo ponemos en esta posición de aquí, vamos a cargar el condensador. Cuanto más pequeña sea la capacidad del condensador y más pequeña sea la resistencia que tenemos, tanto más rápido se cargará el condensador. Si en cambio tenemos un condensador muy grande, de mucha capacidad, y una resistencia muy grande, circulará a poca intensidad y además como el condensador es muy grande, tardamos mucho en cargarlo, pues el tiempo de carga será mayor. ¿Vale? Lo podemos representar de esta manera. El porcentaje de carga, que también puede ser, esta curva es la tensión también que va cogiendo el condensador. Al principio se carga muy rápido, luego se carga un poco más lento, un poco más lento, un poco más lento, un poco más lento, hasta que está totalmente cargado. Se considera que el condensador se ha cargado totalmente cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo. ¿Vale? Que bueno, vamos a ver ahora volvemos para atrás, pero esto, constante de tiempo. La constante de tiempo del condensador es el valor de resistencia por su capacidad. Condensadores grandes que tengan conectadas resistencias grandes en serie tardarán más en cargarse, su constante de tiempo será mayor. Condensadores pequeños que tengan resistencias en serie pequeñas tendrán constantes de tiempo más pequeñas porque tardaremos menos tiempo en cargarle. ¿Vale? Vamos otra vez hasta aquí. Esta ecuación es la que me describe esta curva de aquí. Me sucede lo siguiente. Según va pasando el tiempo, al principio el condensador carga muy rápido, luego carga un poco más lento, un poco más lento, un poco más lento, un poco más lento. Esta ecuación, bueno, está bien recordarla, pero es difícil de preguntar en un examen de la licencia. Recordad que en el examen de la licencia no nos permiten utilizar calculadora, entonces hacer cálculos con ella no me van a permitir. Pero bueno, sí que es interesante a la hora de hacer alguna práctica, calcular la tensión a la que consideramos que se carga totalmente el condensador y tal. ¿Vale? Y la constante de tiempo es este término que tenemos que meter aquí. Aquí ponemos el tiempo que transcurre, aquí ponemos la constante de tiempo que depende del circuito, la tensión de alimentación y aquí tendremos la tensión de carga en cada instante. Si nosotros multiplicamos, si esta tensión la dividimos entre la tensión de alimentación y multiplicamos por 100, tendremos el porcentaje de carga. Importante este dato también, muchas veces se pregunta en la licencia, es que la constante de tiempo es el tiempo que tarda el condensador en cargarse el 63,2% de lo que le queda por cargarse. Bueno, más que su capacidad total, al principio sí, pero después es de lo que le queda por cargarse. O sea, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, estamos partiendo desde el condensador totalmente descargado, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, el condensador se habrá cargado el 63,2% de su capacidad. Cuando transcurre la siguiente constante de tiempo, imaginémonos que sea un segundo. Cuando transcurre un segundo, esto es 1 ohmio por 1 faradio.
Aquí tendríamos un segundo. Cuando transcurre un segundo, se ha cargado al 63%. Cuando transcurre el siguiente segundo, se habrá cargado al 63% de lo que le queda por cargarse, de este tramo de aquí. Este tramo es lo que le queda por cargarse después de la primera constante de tiempo. Así que en la segunda constante de tiempo se carga el 63% de lo que le queda. En la tercera constante de tiempo, el 63% de lo que le queda. En la cuarta constante de tiempo, el 63% de lo que le queda. Y así sucesivamente. Si reflexionamos un momento sobre esta forma de cargarse, vamos a entender que nunca llegaremos al 100%. O sea, al 100% de carga nunca llegaremos. Siempre estaremos acercándonos poquito a poco, cada vez más despacio, más despacio, más despacio. Bueno, se considera que el condensador está cargado al 99, no sé cuántos por ciento, lo podéis sacar de aquí, hacer la cuenta, cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo. Este dato importantísimo, ¿vale? Cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo, se considera que el condensador ha pasado de descarga total a carga total. O al revés, si estamos hablando del transitorio de descarga, habremos hecho la descarga en 5 constantes de tiempo. O sea, siempre son 5 constantes de tiempo. Os repito, si la resistencia es de un ohmio y la capacidad es de un faradio, la constante de tiempo es de un segundo. Así que la carga total de ese condensador en ese circuito se efectuará a los 5 segundos. 5 constantes de tiempo. Esto es muy importante también. ¿Vale? Eso se considera que el condensador se ha cargado totalmente transcurridos 5 constantes de tiempo. Así que el tiempo de carga será 5 por T, la constante de tiempo. Tenemos aquí, bueno, otra curva en donde podemos ver cómo varía la carga, que es como decir cómo varía la tensión realmente, y cómo varía la intensidad. La intensidad, recordar que vimos en el primer vídeo de esta serie, vimos que al principio el condensador se carga a mucha intensidad, pero conforme las placas se van cargando, cada vez me cuesta más trabajo meter electrones en la placa negativa y sacarlos de la placa positiva. Así que la intensidad va bajando, 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 bajando hasta que se hace nula. Y el de descarga, pues bueno, esta curva es la que hemos visto antes, pero boca abajo. Lo mismo, tendremos nuestra tensión o estado de carga. O sea, ahora esta curva se corresponde con esta función que veis que es muy similar a la que hemos visto anteriormente. Y todo el razonamiento realizado es el mismo. O sea, la descarga se hace en 5 constantes de tiempo. Cada constante de tiempo descargamos el 63% de lo que nos queda, el 63 de lo que nos queda, 63 de lo que nos queda, 63 de lo que nos queda. Y se completa la descarga en 5 constantes de tiempo. Y la constante de tiempo se calcula de la misma manera. Será la resistencia por la capacidad del condensador. Si sustituimos el resistor fijo por uno variable, como este reostato de aquí, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos un circuito en el que podemos controlar el tiempo de carga y descarga del condensador. Controlando el tiempo de carga y descarga del condensador, vamos a poder hacer circuitos temporizadores. O sea, los transitorios del condensador son la base de los circuitos temporizadores. Todos aquellos circuitos en donde quiera que, por ejemplo, nosotros queremos que cuando queremos bajar el tren de aterrizaje, primero abra la compuerta del tren de aterrizaje y luego salga el tren de aterrizaje. Podemos hacerlo con finales de carrera, pero podemos hacerlo también con temporizadores. Si nosotros sabemos que la compuerta del tren abre en un segundo, pues podemos hacer un circuito temporizador a base de condensadores que cuando se active, cuando queramos bajar el tren, abra la puerta y pasados 2 segundos, ese circuito temporizador me active la bajada del tren de aterrizaje, por ejemplo. O también otro circuito temporizador, el que podemos tener en el ascensor. El ascensor ya sabemos que tenemos un sensor que cuando se va a cerrar la puerta, metemos la pierna para que se abra otra vez la puerta. Y la puerta se queda abierta unos 4 segundos, 5 segundos. Bueno, esos 4 o 5 segundos son los tiempos de carga o descarga de los condensadores que tiene la circuitería de ese sistema. ¿Vale? O sea, circuitos temporizadores tenemos un montonazo. Y bueno, recordar varias cosas. Cuando el condensador, una vez que está el condensador totalmente cargado, recordemos que lo que tenemos entre las placas es el dieléctrico, que es aislante.
Así que una vez que el condensador está totalmente cargado, este se comporta como un circuito abierto, porque tenemos un aislante. No pasará corriente y todo lo que esté conectado con él en serie, pues tampoco pasará corriente por ellos y a la hora de hacer cálculos lo podríamos quitar, pero una vez pasados los transitorios. Y bueno, hasta aquí este vídeo con unos puntos muy importantes que os he ido comentando que tenéis que recordar. Un saludo.